Juan Romero nos escribe a propósito de la distinción entre apostolado y proselitismo. Nos dice, si el proselitismo es algo tan malo, ¿cómo es que a lo largo de la historia de la Iglesia jamás han advertido sobre ello los apóstoles, papas, obispos, santos, padres y doctores de la Iglesia? De hecho, lo que nos encontramos en los documentos históricos católicos es la promoción del proselitismo, pues lógicamente se asocia a la predicación conversión a la fe católica. Sin inventar novedosas acepciones semánticas funambulísticas para justificar ahora el no al proselitismo, es importante que hablemos con propiedad acudiendo a su única definición exacta de proselitismo en el diccionario de la RAE: celo de ganar prosélitos. ¿Y qué es entonces un prosélito? La misma RAE lo define así. 1. Persona incorporada a una religión. 2. Partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina. Ya no existen más acepciones. Por tanto, ¿dónde está lo negativo de que un alma se incorpore a la religión católica y se gane un partidario de la doctrina católica? Todo lo contrario. Es muy santo el celo de hacer prosélitos de Cristo, abrazando la doctrina católica e incorporándose a la religión católica. Así lo entendieron e hicieron siempre los santos. Es más, si acudimos a la etimología griega de la palabra prosélitos, significa convertido, advenedizo, del verbo proselthein, que significa correr hacia. Lo cojo de la Enciclopedia de la Religión Católica de 1954, Dalmau y Jover. Tampoco convence el forzado decir que los ismos son malos. Si así fuera, Cristo, bueno, contra cristianismo, malo. Insisto, en el catolicismo siempre el proselitismo ha tenido la acepción de que realmente tiene, tan relacionada positivamente con la predicación conversión a la fe católica tan denostada entre los ecumenistas, indiferentistas y sincretistas religiosos. De ahí que enfaticen el no a proselitismo, sin afirmar a continuación el sí a la predicación conversión a la fe católica, pues saben que son conceptos inseparables. Bueno, la verdad es que Juan Romero se ha currado, se ha currado su pregunta. Pero vamos, yo creo que no es cierto lo que dice él, que son dos conceptos inseparables. Sí son separables, ¿eh? El del proselitismo y el de evangelizar o hacer apostolado. Son separables. Vamos a ver, de hecho en el Evangelio no se utiliza la expresión id y haced proselitismo. No se utiliza eso. Es cierto que durante mucho tiempo la palabra hacer proselitismo pues ha podido utilizarse sin una acepción negativa. Pero es cierto que el sentido de las palabras no está únicamente en su etimología, sino también en la comprensión que tiene en un determinado tiempo cultural. Por ejemplo, el término libertad de conciencia tiene una acepción muy distinta ahora, en nuestro contexto cultural, que la que tuvo en el siglo XIX. Y cuando algunas encíclicas de la Iglesia condenaban, algunas manifestaciones de la Iglesia condenaban el término de libertad de conciencia, que hoy en día, obviamente, estamos luchando por la libertad de conciencia, no es que haya una contradicción, es que el significado que tenía libertad de conciencia en aquel contexto y el que tiene el nuestro es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. En aquel tiempo concreto, el término libertad de conciencia era signo de un relativismo y ahora no se utiliza en ese contexto. Luego los términos no únicamente hay que juzgarlos desde su etimología, sino también desde la comprensión cultural que tienen en un tiempo determinado. En cualquier caso, en primer lugar, en el Evangelio Jesús no utilizó la expresión griega de hacer proselitismo. En segundo lugar, también tiene que llamar la atención el hecho de que no solo es el Papa Francisco el que ha dicho no haced proselitismo, también lo dijo Benedicto XVI. Benedicto XVI, cuando él, en el año 2006, por ejemplo, hablaba de que semejante, o sea, hablaba de que cierto género de proselitismo
es contrario al cristianismo. En una homilía del 10 del 9 del 2006, dice él: nuestra fe no se la imponemos a nadie. Semejante género de proselitismo es contrario al cristianismo. O sea, él ya estaba marcando tal cosa. O, por ejemplo, Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, en la encíclica Redemptoris Missio de 1990, dice: hoy la llamada a la conversión que los misioneros dirigen a los no cristianos se pone en tela de juicio, o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de proselitismo. O sea, es decir, que también Juan Pablo II utiliza el término proselitismo en un sentido negativo, porque dice, o sea, cuando llamamos a la conversión se nos acusa de que estamos haciendo proselitismo, y no dice Juan Pablo II, no, el proselitismo es bueno, no, dice, no, es otra cosa distinta, lo nuestro no es proselitismo. Luego creo que hay que tener en cuenta que el propio Concilio Vaticano II, en Dignitas Humanae, dice: las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública de palabra y por escrito de su fe, pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como un abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno. O sea, que en el fondo, ¿qué entendemos por proselitismo? Pues esto, actos que tienen sabor a coacción, a persuasión inhonesta o menos recta. Bien. Ahora, ¿qué es lo clave? Para mí lo clave no es decir no al proselitismo. Lo clave es que si solamente decimos no al proselitismo y no decimos sí a la evangelización, sí al apostolado, ay de mí si no evangelizaré, entonces claro que el no al proselitismo es distorsionador del evangelio. Porque si te limitas a decir, a ver, Jesucristo, vamos a ser claros, ¿no? Jesucristo en el evangelio no dijo haced proselitismo, pero tampoco estuvo denunciando el proselitismo en el evangelio. Era algo un tanto ajeno a esa cultura. Jesucristo en lo que se centró fue ni en pedir hacer proselitismo, ni en denunciarlo. Jesucristo en lo que se centró es en evangelizar y en id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, fijémonos en Jesucristo y dejémonos de lecturas distorsionadas, ¿no?, desde la cultura en la que hablamos. ¿Por qué un cristiano debe comprometerse socialmente? Y responde: Dios es amor, y la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Ser cristiano, sin embargo, es algo más que asumir simplemente una postura de valores o de criterios. En esencia, ser cristiano es encontrarse con la persona de Cristo, es buscar a Jesús en los más pequeños, seguirlo o incluso imitarlo. Tomás de Kempis. Jesús hizo gala de su sentido incondicional de justicia y mostró un amor tierno y desbordante hacia los más pequeños, los pobres y los enfermos. Jesús mismo es la acción social de la Iglesia y de su agenda. La doctrina social católica es tan solo el desarrollo sistemático de cuanto fue consumado por Jesús. Un ser humano redescubierto en su dignidad primaria, personalidad, liberado de la avaricia y del pecado al servicio del prójimo, solidaridad, y preocupado por la prosperidad del país, bien común, así como por el desarrollo de grupos y comunidades capaces de desarrollarse en justicia y paz, subsidiariedad. Esta es la gran visión. Bueno, la verdad es que es un punto potente, este 306. Os recuerdo que estamos en la última parte del DOCAT dentro del apartado el compromiso personal y colectivo. Y aquí pregunta ¿por qué un cristiano tiene que comprometerse socialmente? Y la respuesta ¿cuál es? Por amor. O sea, nuestro compromiso social nace de la caridad. Nos urge el amor de Cristo. Esto nos distingue
de cuál es el punto de partida de otras apuestas por el compromiso social que existen, desde posturas digamos laicas, en las que no se incluye la llamada de Dios al amor dentro del compromiso social. En nuestro caso no es que se incluya, es que es el motor, nos mueve el amor de Cristo y nos mueve descubrir a Jesucristo presente, el rostro de Cristo presente en los más pequeños, en los ancianos, en los últimos. Eso es el motor de nuestro compromiso social. Jesús está realmente presente, realmente presente. Bueno, entonces lo que dice es, a ver, la doctrina social de la Iglesia, lo que llamamos por ese cuerpo doctrinal de doctrina social de la Iglesia, es como un desarrollo sistemático de esto. Es como sacar las consecuencias de que el amor sea el motor de mi compromiso social. ¿Y en qué se concreta esa agenda que es el desarrollo sistemático de ese comprometerme socialmente movido por el amor? ¿En qué se concreta? En cuatro cosas. Dice lo primero, ¿no? La dignidad de la persona, es decir, un ser humano redescubierto en su dignidad primaria. O sea, la afirmación de la dignidad del ser humano. Todo ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Es sagrado. Cuando estoy ante una persona, cuando estoy hablando de personas, estoy pisando un suelo sagrado. Hay que descalzarse ante la dignidad de una persona. Audacia y pasión. Bien, el mayor obstáculo a la evangelización, pues es nuestro miedo, falta de entusiasmo entre los cristianos, ¿no? Al hablar de la fe, que nos paraliza, o sea, una falsa prudencia que nos paraliza mucho, Entonces, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando también uno ve las elecciones de ayer, pues cómo España está tan dividida, ante un panorama como ese, de una división tan grande, pues ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que uno se paralice, ¿no? Se paralice, que no se fíe de nadie, diciendo, cualquiera le dice nada, a ver cómo pensará este. ¿Sabes? O sea, uno puede, dice, pues me encierro yo en mi pequeño ámbito donde más o menos confío en 4 o 5 personas y ahí me cierro yo en mi burbujita. Pues no, señor. Eso sería un fruto del maligno. Pues no, señor. Tenemos que tener más que nunca audacia y pasión para evangelizar, porque precisamente una fractura de una sociedad como la que se ha visualizado en las elecciones, solamente la solución a la evangelización. Si evangelizamos y los corazones cambian, eso es lo que soluciona una fractura como esa, ¿no? Entonces tenemos que tener valentía para compartir nuestras historias cristianas con otros. Mi historia de salvación, compartirla. Que mi vida no sea pues una especie de o un museo de memorias, un museo de mis memorias, o un refugio, ¿no? Un refugio atómico, donde yo me meto ahí abajo, un refugio aéreo, donde yo me escondo ahí. No. Tenemos que ser almas en salida, más que nunca tener audacia y pasión, con todo la confianza, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de nuestra madre que pocos años, ¿no?, antes de fallecer, viene a casa y me dice así, como quien no dice nada, ¿no? Me dice, pues he venido el autobús por tal sitio allí en San Sebastián, etcétera, ¿no? Y entonces la mujer va en el autobús y tenía pues estampas de Radio María con la frecuencia de emisión, ¿no? Pues y a las personas que iban en el autobús, pues les ofrecía la estampa, ¿no? Y yo le decía, mamá, a ver, que algún día ten cuidado un poco así como repartes eso, que igual algún día vas a tener ahí un problema. Y dice, mira, yo no estoy para tonterías ya. Le dice, a una señora me contó esto, ¿no?
me dice, a una señora mayor como yo, ¿no? Pues que le he dado una estampa de Radio María, pues la mujer me ha empezado a contar que si eran comunistas, que en su familia eran comunistas, que en la guerra, pues que en la guerra civil les pasó esto y lo otro, pues ese tipo de esas historias tan tristes, ¿no? Que a veces, bueno, pues como que han fracturado el corazón de España, ¿no? Que han hecho una herida tremenda, ¿no? Y le empezó a contar eso, ¿no? Pam, pam, pam. Y le dije yo, ¿y tú qué le has dicho? Y me dice, mira, yo le he dicho, mire señora, todo eso está ya muy lejos y usted y yo nos vamos a presentar pronto delante de Dios. Ya no estamos para esas historias. Ahora estamos para abrir nuestro corazón y acoger la luz de Dios. ¡Hala! Y le dije, ¿y te cogió la estampa? Me dice, sí, sí, me la cogió. Bueno, pues yo creo que es lo que hay que tener. Audacia y pasión. Audacia y pasión, que no ahora uno coja y diga, pues yo me quedo encerradito por miedo, ¿no? Porque cualquiera evangeliza aquí, ¿eh? No, pues más que nunca, más que nunca. Dicho de otro modo, no es que Jesucristo esté llamando a nuestra puerta para ver si le dejamos entrar. Es que muchas veces está dentro de nosotros tocando la puerta para ver si le dejamos salir. Salir, ir a evangelizar, salir y proclamar la buena nueva al mundo. O sea que las dos cosas acontecen. Jesús quiere entrar, Jesús también quiere salir. Por tanto, el tercer punto, audacia y pasión. Cuarto aspecto de estos 5 puntos que hay que vigilar a diario para saber si estás o no en el camino de la santidad. Cuarto punto. Vivencia en comunidad. En comunidad. Un indicador, ¿no? De nuestra sociedad, pues una estampa suele ser, ¿no? Cuando vamos por la calle mirando al móvil, incluso a veces con los auriculares puestos, absortos en otro mundo, ausentes de lo que nos rodea. Pero claro, esa tendencia de la sociedad, ¿no? al aislamiento, pues es que es diametralmente opuesta al camino de Dios. La santidad no se vive en solitario, se vive en comunión con otros, en comunión con otros. Y vivir en comunión con otros es prestar atención a las cositas que ocurren a tu alrededor, estar atento a las necesidades de los demás, como María, mira, les falta el vino, mira esto, mira lo otro, ¿no? Prestar atención a las pequeñas necesidades de los demás, para eso tener un gran amor a las cosas pequeñas, pues eso, Jesús se fijaba en las cosas pequeñas, porque una oveja se ha perdido, porque aquella viuda ofreció 2 pequeñas monedas. Mira que te falta aceite para la lámpara. Ojo, son pequeños detalles, pero que en ellos nos va la vida. Luego es clave que un indicativo de la salud de nuestra vida espiritual es estar en comunión, en comunidad, no aislado, sino atento, ¿no? a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en quinto lugar, como otro punto indicativo clave, ¿no? de si estamos en el camino de la santidad, vivir en constante oración. ¿Cuántas horas, no, nos podemos pasar pues a gusto, cuando nos encontramos con lo que es la persona especial en nuestra vida? Tenemos amistades, personas con las que nos sentimos verdaderamente a gusto, y dice uno, se me pasa el tiempo cuando estoy con esta persona, qué a gusto estoy, ¿no? Bueno, pues esa experiencia la tenemos que tener con Dios. Es decir, cuando estoy con Dios se me pasa el tiempo que no me doy cuenta. Esa experiencia la tenemos que tener con Dios. Es un don que tenemos que pedir, tener esa relación de hilo directo. Y entonces eso supone prodigarse en la oración. A nosotros nos decían en el seminario, el director espiritual nos decía cuando nos formábamos, ¿no?, para ser sacerdotes, el que no esté dispuesto a aburrirse en muchos momentos en su vida haciendo oración, nunca va a tener una intimidad con Dios plena,
O sea, la intimidad con Dios requiere estar dispuesto a pasar por noches oscuras, por momentos de sequedad. O sea, uno tiene que tener la determinada determinación de vivir en constante oración, de saber que mi lugar favorito es el sagrario, es estar delante de él. Vivir en una oración continuada,